torno a un 20% lo hizo ayer o anteayer. Y por último, lo de la fuente de información principal. El crecimiento de este año respecto al pasado, en considerar la Internet como la fuente fundamental de información, ya casi coge 2/3 de estos internautas y crece 15 puntos en 2 años y 11 en el último. ¿Qué problemas tiene Internet? Bueno, el entorno de los problemas también viene asociado con el entorno de la seguridad. Se muestran críticos con la velocidad. Habéis visto que ha crecido sensiblemente el que dispongan de 6 megas y más. El coste siempre está presente. Quizá la noticia es que la publicidad, que el año pasado era el primer problema, este año pasa a ser un problema, no deja de ser importante, lo menciona más del 50%, pero pasa a ser el tercer problema. Y observan sobre todo mejoras en el servicio de atención al usuario, en el servicio de acceso a Internet. Se muestran preocupados por la seguridad. Normalmente no ha variado mucho respecto al año pasado, el 80% instala algún parche de seguridad. Tienen una alta exposición al phishing, sigue creciendo levemente, está en torno al 50% ya. Lo que sí observamos es una penetración creciente importante de la firma digital. Entiendo que aquí la campaña que se está haciendo con la renovación de los carnets de identidad, que normalmente te dan ya un lector para la firma digital, está teniendo bastante importancia. Y la preocupación respecto a un control o de acceso de los niños a Internet, bueno, no podemos decir que sea muy alta ni que varíe gran cosa. Se mantiene un 40%, queda la cantidad que tenía también el año pasado. Y esto, lógicamente, referenciado a aquellos que tienen hijos. Bien, velocidad, coste y publicidad están por encima del 50% de menciones. La publicidad, como he dicho, pasa a ser el tercer problema. En 2008 era el primero con un 57,7% de menciones y desciende 5 puntos y se sitúa en un 53%. Y se incrementa esa percepción que tienen de que la velocidad y la calidad del acceso son problemas actuales en Internet. Esto tiene que ver con el tipo de contenidos, cada vez más vídeo, cada vez más película. Desciende la percepción como problema de la infección por virus y la publicidad. No parece que este año estén tan preocupados por el tema del virus. El 60%, esto lo hemos preguntado este año por primera vez, sin embargo, a pesar de que la publicidad pasa a ser un tercer problema, el 60% sí cree que ha aumentado la publicidad respecto al año anterior en Internet, y hay una sensible mejora en la valoración de la atención al usuario. Aquí tenéis el crecimiento como problema de la velocidad, la estabilidad en torno al coste, el decrecimiento de la publicidad, un decrecimiento mucho más relevante en torno a la infección por virus o programas espía, y la calidad de acceso que tiene un crecimiento de 4 puntos que es bastante importante. Con todo, calidad de acceso y falta de confidencialidad no son los problemas principales que ven los internautas. Respecto a lo que comentaba de qué percepción tiene de si se ha incrementado la publicidad, un 60% nos dice que ha aumentado y prácticamente un 40% nos dice que se mantiene en niveles similares. La velocidad actual, prácticamente 2/3 la consideran baja o lenta, es decir, la satisfacción ha caído respecto al año pasado. Sobre la seguridad, como os comenté, en torno a un 80, un poquito más de un 80%, hace instalación de los parches de seguridad. El 50% se ve afectado por el phishing. El 40%, igual que el año pasado, se preocupan por el sistema de control de acceso, ponen algún tipo de filtro para los niños. Y lo más relevante respecto a otros años es el crecimiento de la firma electrónica, que ahora mismo el uso, la disposición de ella asciende a un 42%. Aquí tenéis el tema del phishing, el crecimiento es continuo y está en torno al 50%. Aquí la posesión del certificado digital, más de 11 puntos en el último año, 17 puntos ha crecido en 2 años. Y la frecuencia, la cotidianidad, es decir, se empieza a hacer un uso mayor de esta firma electrónica. Prácticamente no llega a una cuarta parte, un 23,5% lo hicieron en el último mes.
El modelo económico. Aquí lo que pretendíamos investigar es un poco, digamos que este año ha sido el año donde más ruido ha habido sobre ciertos problemas relativos a si una vez que uno tiene está pagando un canon por propiedad privada debiera tener publicidad o no en Internet, si el corte al acceso de Internet que tanto se ha dicho la gente lo ve positivo o negativo. Y bueno, vamos a investigar un poquito esto a partir de ahora. Crece la postura en contra del canon. Un 78% nos dicen que están en contra del canon por la copia privada. Hay una preponderancia respecto a considerar que el acceso debiera ser gratuito y a esos contenidos protegidos por copyright. Un 81% nos lo dicen. Y este 81% se nos distribuye de esta forma. Algunos dicen, bueno, lo admito con cortes publicitarios, un 20%. Sin cortes, ya que existe el canon, un 40%. Y sin cortes publicitarios y sin canon, en torno a un 22%. En definitiva, lo que tenéis es que la gente internauta, el modelo que quiere es un modelo sin cortes y, a ser posible, ya que existe el canon o sin él, gratis. Eso asciende a un 62%. Y por último, hay una valoración negativa extendidísima del corte de acceso a Internet por una descarga gratuita de un contenido copyright. Vamos a verlo un poquito más detenidamente. Esto no lo vamos a tratar más en profundidad. Hemos visto que las redes de intercambio P2P caen sensiblemente, pero la postura sigue siendo exactamente igual que la del año pasado. Favorables a estas redes un 70%. Algunos nos dicen hay que promoverlas para su desarrollo, un 43%. Dejarlo como está, un 27%. Y aquellos que abogan porque haya que proteger los derechos de autor, ya lo preguntamos el año pasado y prácticamente no ha tenido ninguna variación. El año pasado eran 9 y pico, hoy este año ha salido un 10%. Sobre los accesos a contenidos protegidos, aquí sí que es relevante, un 61,4% eligen el modelo sin cortes publicitarios. Y algunos lo aducen diciendo que ya existe el canon. El acceso de pago a precios razonables, no hemos planteado precios lógicamente, es un 17,7%. La valoración del corte de acceso se les daba pues que nos dijeran que se posicionaran en una escala de 1 a 5 de muy de acuerdo, de muy en desacuerdo 1 a muy de acuerdo 5 respecto a esta postura, a esta medida. El 75% están en desacuerdo, un 14,1% ni sí ni no. Es decir, prácticamente hay un sentir muy generalizado en contra de que se corte el acceso a Internet. El corte está simplemente referido al acceso, descargas gratuitas de contenidos protegidos. El canon por copia privada, un 78%, crece 5 puntos más que en 2008, los que lo consideran o los que están en contra lo ven desfavorable o muy desfavorable. Vamos a lo que está más en boga, el espacio de relaciones que supone Internet y las redes sociales. El año pasado ya vimos un despunte de las redes sociales, igual que vimos que el tan cacareado MySpace realmente era algo que se movía más en la prensa que en el colectivo internauta. En cambio, este año lo que sí se percibe es una consolidación total de las redes sociales, y en especial de Facebook y Twitter. Más del 70% está registrado en alguna, lo que supone un incremento de 20 puntos en relación al año pasado. Crece además el uso cotidiano de estas redes, un 44% nos dice que accedió ayer, y esto asciende a un 59% si contabilizamos la última semana. Y los usos más frecuentes que nos dicen que hacen es pues el desarrollo de relaciones de amistad, casi el 80%, los hobbies, un 27%, y las relaciones profesionales, que sí percibimos un ligero incremento, y asciende ya a un 24%. Aquí tenéis los valores comparativos respecto a la encuesta del último año y el crecimiento tan importante que ha tenido el afiliarse a algún tipo de red social. Y aquí tenéis cómo nos han venido dadas las redes en las que esta gente está registrada. Facebook prácticamente un 62%, Twitter un 20%, y ya las demás están
en torno al 10 algunas y por debajo del 10. LinkedIn, que es básicamente una red profesional, tiene ya un 7,1% de menciones. La cotidianidad en el acceso, lo que os comentaba, un 43,5 nos dice que accedieron ayer, 15 puntos más que el año pasado. Y si sumamos los que nos lo dicen, que lo han hecho en los últimos 7 días, prácticamente llegamos a ese 60%. Los usos, las relaciones de amistad, un 80%, los hobbies desciende ligeramente, las relaciones profesionales, que sí percibimos un cierto incremento, y bueno, prácticamente lo demás es bastante más irrelevante. El otro se aglutina muchos otros motivos, ¿no? Se mantiene el elevado acceso a blogs, cerca de un 65%, y además crece el acceso a blogs de carácter profesional, que nos lo menciona un 30%. Los encuestados siguen subiendo contenidos en la misma medida que el año pasado. En torno a un 45% nos dicen que suben algún tipo de contenidos. Fotos, textos, vídeos, música y sobre todo, por encima de todo, fotos. Aquí veis el incremento que tiene el acceso a los blogs de carácter profesional. Las actividades primordiales que hacen en Internet, ya no en la red social, en Internet, se mantienen las mismas, en las mismas posiciones. Búsquedas, lectura de noticias, por encima del 90% ambas, consultas de mapas y callejeros el 80%, los vídeos online un 72% y las consultas metodológicas un 70%. Estas son las que están mencionadas por más del 70%. Aquí las tenéis. Es muy interesante ver cómo ese decrecimiento que he comentado antes de importancia de las redes P2P tiene que ver también con algo que hemos investigado este año por primera vez, y es bien la escucha de radio, la escucha de música o el visionado de televisión online, sin descargarse. Los tenéis ahí marcados, pone nuevo. La escucha música online sin descargar asciende a un 57%, y el ver películas online, el visionado sin descargar, asciende a un 42%. Esto es lo que está explicando un poco también la obsolescencia paulatina de las redes P2P. Estas están por debajo del 40%, y bueno, dos ítems nuevos que hemos investigado, la búsqueda de cursos, máster, formación y la búsqueda de información sobre temas de salud, no dejan de ser relevantes. Nos lo menciona más de un 30%. Si lo queremos comparar con el año pasado, bueno, lo importante es que sigue creciendo el visionado de vídeos tipo YouTube y la consulta de las previsiones metodológicas. Quizá este año tenga que ver un poco la climatología tan adversa. La descarga de música y la descarga de películas desciende, y eso tiene que ver precisamente con esos ítems nuevos que no podemos comparar, que hemos comentado, de la escucha y el visionado online. Las gestiones con la administración, que crecen relevantemente, lo hacen casi 5 puntos, y posiblemente esto tenga que ver también con esa penetración creciente de la firma electrónica. Y las apuestas, que tienen un crecimiento de 8 puntos. No sé si tendrá que ver con la crisis. Internet como espacio económico. Actividades económicas que hacen los internautas en el espacio de Internet. Bien, este año hemos investigado por primera vez el boca a boca, boca a oreja, como lo queráis denominar, y veremos que es bastante importante, sobre todo en relación a productos y servicios, que es lo que hemos investigado. Crece la compra y crece la frecuencia de la misma. Se mantiene la clasificación de productos y servicios más comprados, es decir, siguen siendo los mismos, los billetes de viaje, el alojamiento, las actividades de ocio, entradas, espectáculos. Y luego, ya bastante más abajo, la compra de material informático, de electrónica, de periféricos, de ordenadores. Crece la presencia de las plataformas de pago, tipo PayPal, ClickBuy, y mejora bastante la percepción de la seguridad en el pago con tarjeta a través de Internet. En relación con la banca, vemos que crece el nivel que se tiene en relación con la banca, tanto en consultas como en transacciones, y además la percepción de estas transacciones es bastante segura. El boca a boca. Cerca de un 70% han hecho alguna consulta en los últimos 30 días, y un 40%
consulta otras opiniones o comentarios que dicen otras personas en la red, y un 43% de ellas además nos dicen que le conceden a estas opiniones de otras personas bastante confianza. Y un 32% de los que nos han contestado nos dicen que ellos han sido divulgadores de opiniones y comentarios en la red. Es decir, funciona en ambos sentidos. El 43,2%, como decía, les concede gran confianza. Un 25,7% sí hacen esa consulta, aunque no les inspira confianza. En cualquier caso, un 70% está al tanto de qué se dice respecto a productos o servicios en la red. A la hora de divulgar, no es que haya tal frecuencia, o por lo menos no nos lo dicen así, pero cerca de un tercio sí emiten opiniones en Internet. Negativas, un 1,8%. De ambos caracteres, un 22,2%. Crece el número de internautas que han comprado alguna vez por Internet y ya supera el 80%. Crece su frecuencia de compra y un 29% nos dice que ha hecho 7 o más veces compras a través de Internet. Tenéis ahí el crecimiento de 7 puntos en 2 años de aquellos que compran más de 7 veces, y cómo va decreciendo de manera relativa 7 puntos en 2 años los que no han hecho ninguna compra en Internet. ¿Qué productos se compran por Internet? Lo que comentaba, se mantiene el mismo orden y el mismo nivel de mención. Destacan la adquisición de billetes, un 14%, el alojamiento, un 11,4%, las actividades relacionadas con el ocio, espectáculos, teatro, entradas, un 9,3%, y la compra de ordenadores y productos electrónicos. Este año hemos vuelto a ver un ligero crecimiento en algo que es la ropa y complementos. Ya lo mencionamos el año pasado, no es que sea relevante, únicamente que nos llamó la atención, y este año vuelve a crecer este tipo de transacciones por Internet. Las formas de pago. La tarjeta de crédito es la forma líder, la forma más extendida. Un 80% nos dice que emplean este sistema, y lo que van en continuo crecimiento, crecen más que todavía la tarjeta de crédito, son esas plataformas de pago, un 36%, a costa de lo que eran métodos tradicionales como el contrarreembolso o la transferencia. Y por último, crece esta percepción de seguridad mediante la tarjeta de crédito por Internet. 3/4 partes consideran que la seguridad es alta. Aquí tenéis sobre todo remarcado los 12 puntos de crecimiento de las plataformas de pago en los 2 últimos años. Y cómo poco a poco el contrarreembolso, la domiciliación bancaria y la transferencia van cayendo. La transferencia, de todas formas, yo creo que está ahí un poco motivada también por comportamientos de gente inmigrante, pero bueno, tampoco es el colectivo predominante en esta encuesta. La seguridad, un 73,8% consideran que tiene alta seguridad y va creciendo. Cada vez hay más confianza en las transacciones a través de Internet. Las relaciones con bancos, que suele ser uno de los apartados más importantes que uno realiza a través de Internet. El 75% nos dice que trabaja con algún banco, y crece el colectivo de los que realizan consultas y transacciones, que ya asciende a un 50%. Además, 3/4 partes nos vuelven a decir que consideran que la seguridad en este tipo de transacciones bancarias es alta. ¿Veis el constante crecimiento? Más de 10 puntos en los últimos 2 años de los que mantienen relaciones bancarias a través de Internet. El crecimiento de 12 puntos de aquellos que realizan consultas y transacciones, no ya solamente consultas, que se mantiene en torno a 1/4 parte, 23-24%. El incremento importante de más de 10 puntos de aquellos que perciben que es segura la transacción por Internet, la transacción bancaria. Y terminamos. Simplemente las conclusiones recogen los epígrafes que hemos visto un poco por remarcar lo más importante. Crecimiento de los dispositivos móviles para acceder a Internet, el ordenador portátil y lo que empieza a ser más fundamental con los nuevos modelos que han salido, el teléfono móvil, un 33%. Crece la frecuencia, el uso cotidiano de estos dispositivos móviles para acceder a Internet. Un 20% lo hizo ayer a través de estos dispositivos. Crecen las conexiones Wi-Fi, tanto desde casa, que ascienden a un 72%, como desde los lugares públicos, un 37%. Se incrementa sensiblemente la velocidad de acceso, 56% disponen ya de 6 megas o más.
Se produce un descenso paulatino del navegador líder, Microsoft Internet Explorer, a costa normalmente de Mozilla, y aparece ya Google Chrome, hoy por hoy todavía con baja presencia, un 7%. Descienden las aplicaciones de mensajería instantánea, de los protocolos FTP de transferencia de ficheros y de los intercambios de archivos P2P. Respecto a los medios, lectura habitual de diarios por Internet, un 73% nos dice que lo hizo ayer. Crecen los lectores exclusivos del formato electrónico y además crecen relevantemente, ya prácticamente suponen un 30% a costa de los lectores exclusivos del formato en papel. Crece la escucha habitual del radio por Internet, un 25% lo hizo ayer y un 47% en la última semana. Crece la radio a la carta, de un 30% en 2008 pasa a un 40% en 2009. Crece el visionado de televisión por Internet, solo el 22% nos dice que no lo ha hecho nunca. Lo fundamental, crece y va a seguir en crecimiento con la consideración de Internet como la fuente principal de información. Prácticamente 2/3 nos lo dicen y crece más de 10 puntos respecto al año pasado. Velocidad y coste, los principales problemas. La publicidad desciende al tercer lugar. A pesar de ello, crece la percepción de que la velocidad es baja o lenta, a pesar de que disponen de más megas. Tiene que ver con el tipo de contenidos que se visionan por Internet. Mejora sensiblemente la valoración del servicio de acceso a Internet. De un 2,9 que nos lo valoraron el año pasado, pasa a un 3,5 este año en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor nota. Crece la posesión del certificado digital y su uso, prácticamente un 25%, lo ha hecho en el último mes. La impopularidad del canon por copia privada es evidente, asciende casi un 80%. Se prefiere un modelo gratuito y, a ser posible, sin cortes publicitarios. Un 75% está en desacuerdo con que se corte el acceso al servicio de Internet para aquellos que hagan descargas gratuitas de contenidos protegidos. Se consolidan las redes sociales, más de un 70% está registrado en alguna, y en especial Facebook y Twitter, sobre todo Facebook con un 62% de menciones. Crece este uso cotidiano de las redes sociales, más del 40% accedió ayer, un 60% en la última semana. Las principales actividades son que hacen en las redes sociales son las relaciones de amistad, los hobbies y las relaciones de carácter profesional. Se mantienen como actividades principales de Internet las mismas del año pasado: búsquedas, lectura de noticias, consultas de mapas callejeros, visionado de vídeos online, consultas meteorológicas. Tiene una importancia bastante fuerte la escucha de música online y el visionado de películas online, un 57% la escucha, un 42% el visionado online de películas. Sigue en crecimiento la compra por Internet, ya casi un 30% lo ha hecho 7 o más ocasiones en el último año. Crece la tarjeta de crédito como método de pago y, además de ser líder, se percibe un crecimiento muy importante de las plataformas de pago concebidas para hacer este tipo de transacciones en Internet. Se percibe una alta seguridad en el pago por Internet con tarjeta de crédito. Crece la relación con los bancos por Internet y casi el 50% realiza ya consultas o transacciones bancarias en el último mes. Y, por último, crece la percepción de seguridad en las transacciones bancarias por Internet, hasta el punto de que prácticamente, como sucedía con la tarjeta de crédito, 3/4 partes consideran que tiene este tipo de pagos, de transacciones bancarias, tiene una seguridad alta. Muchas gracias. A partir de ahora es vuestro turno. Cualquier pregunta, aclaración, duda. Puede ser una pregunta un poco simplista, pero después de todos estos datos, la gran novedad de un año a otro sería el streaming. No solamente la gran novedad, es la gran novedad, entre otras cosas porque este año lo hemos contemplado, el año pasado seguro que tenía algo. Lo que sí es una novedad que tiene que ver también con modelos económicos dentro de Internet. El streaming hace que caiga de alguna forma el intercambio de archivos P2P, las descargas
digamos, gratuitas, aunque muchos hacen este streaming también gratuito. Sí es relevante, ¿eh? Y yo creo que va a estar en franco crecimiento este tipo de actividades así. Sí, quería que me comentarais un poquito el tema de Twitter, ¿no? Que no se ha mencionado para nada en el estudio, ahora mismo es bastante minoritario, pero el hecho de que haya bajado el Messenger de las mensajerías instantáneas, ¿qué relación guarda con esto? Tiene que ver, yo creo, fundamentalmente con la consolidación de las redes sociales. Muchas actividades que antes se hacían a través de la mensajería instantánea, ahora se hacen a partir de la propia red social. Twitter sale mencionado, pero mucho menos que Facebook y Twenty. La verdad que nos mencionan, pues yo creo que prácticamente todas las redes sociales que están en boga. Algunas son más especializadas para fotos y entonces tienen un menor nivel de penetración. Y las más generalistas, Twenty y Facebook, son las que están dominando. Pero sí tiene que ver totalmente con este tipo de actividades y sobre todo esta configuración del intercambio de relaciones a partir de la red social. Te da claro que el perfil de los que contestan las encuestas son los heavy users en relación con el perfil habitual. Totalmente. Pero me gustaría saber si habéis contemplado, si habéis analizado cómo ha variado o si ha variado a lo largo de los años el perfil del que contesta la encuesta. Sí, lo tenemos. Lo que pasa que es, bueno, y está recogido y ha variado. Respecto al año pasado, lo que hemos percibido es que el año pasado hubo ya un mayor volumen de respuestas de mujeres. Este año ha vuelto otra vez a lo mismo que hace 2 y que hace 3 años. Más de 2/3 son hombres respecto a mujeres. Eso ya te está diciendo que eso es muy estable. Donde se percibe el mayor cambio es en la edad. Ahí sí que hemos, año a año, se va percibiendo como el internauta, entre otras cosas es lógico, el internauta va adquiriendo más experiencia. Este estudio empieza a hacerse en el 96. Internet empieza a medirse en el Estudio General de Medios con penetraciones de un 1%, y actualmente está en un 50,5% en el último mes, y ahí sí que hemos visto como el volumen de gente que tiene entre 25 y 34, 35 y 44 años es muchísimo más alto que hace 10 años. En eso totalmente hay un cambio. Y bienvenido, porque además se va adecuando en términos de edad a lo que sería una población internauta. Por supuesto, mucho más joven todavía que la población media internauta. Cuando de todos los sectores, ¿no?, te van diciendo cuidado, seguridad a la hora de la navegación, sobre todo cuando se trata de menores, en el estudio no es la seguridad uno de los principales problemas que ve el usuario de Internet. Una breve explicación. Sí, me ha llamado la atención porque además, bueno, no es que tampoco se estén haciendo campañas persistentes, constantes, sobre el cuidado en el acceso a Internet, el control, la vigilancia por parte de los padres hacia qué uso hacen de Internet los niños. Es la misma cantidad que el año pasado. Un 40% de aquellos internautas con hijos, los que tienen algún tipo de filtro, algún tipo de vigilancia. Yo entiendo que esto tiene que ir a más, sobre todo en temas de campaña social. Yo tenía 2 preguntas. ¿Cuántas personas son las que han contestado a los cuestionarios? 40.000, pero al final todos estos datos, la muestra útil, vienen referidos a 36.000. 36.000. ¿Y cómo les habéis convencido para que contesten? Normalmente la gente, para contestar a un cuestionario largo, le tienes que... un sorteo, algo, no sé, ¿cómo lo habéis hecho? Para motivar. Tres premios que en concreto creo que es un portátil, una videoconsola, de estos pequeñitos pero básicamente es la colaboración gracias a Páginas Amarillas, en este caso en concreto, que nos aporta ese incentivo de regalos que se sortean entre todos los participantes. Y luego quería contar, la semana pasada aquí hubo una rueda de prensa de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva y decían que eran 13,6 horas las que pasaba por semana el internauta español en Internet, mientras que ante la televisión solo son 13 horas, ¿no?, frente a la televisión. Es decir, que era un dato muy importante para el sector publicitario al que yo me debo. ¿Podéis dar ahí algún dato más preciso también? Porque habéis hablado de que ha aumentado, pero esa precisión que estos ingleses nos han dado, ¿tenéis ahí algo también en ese estilo? No, porque no hemos comparado. De horas. O sea, lo que comparamos, y eso sí que lo tenéis ahí, es como el incremento en el tiempo de conexión que
que no lo pongo en duda, lo que salía de ese estudio, va creciendo sensiblemente, de manera importante, y lo que hemos seguido preguntando, aunque aquí no lo hayamos expuesto, es a costa de qué otras actividades. Sigue estando en primer lugar ver televisión. El 69% de la gente, de los encuestados, nos dice que lo que dejan de hacer fundamentalmente para estar más tiempo en Internet es ver televisión. Y eso se mantiene. Sí, que no estáis de acuerdo en esos datos, esas 13,6 horas que ellos dicen. Estamos ratificando, es decir, la actividad principal que dejan de hacer para dedicarla a Internet, en la transferencia de tiempo va de televisión a Internet. Hay un tema que es importante y que siempre en estas cosas hay que remarcarlo, y que es el gran problema, yo creo, de este país. Internet, como sabes, y datos de cualquier fuente que utilizamos, actualmente, según el EGM, acceso en el último mes llega al 50 y tantos %, acceso el día de ayer el 35%, televisión, acceso el día de ayer es el 95%, más del 95% de la población española, es decir, la población, las comparaciones relativas están en función de la población al que accede. Y digo que es el gran problema en este país porque nos distancia, y ahí sí que estamos muy distanciados de lo que son países de nuestro entorno. Eso que se hablaba hace años y que se sigue hablando de la brecha digital, cada vez es más brecha. Es decir, cada vez el crecimiento, que lo vemos en el dato EGM y en otras referencias, cada vez el crecimiento de la población internauta es más tangencial, es más plano. Ahí, desde luego, la administración y en definitiva las distintas administraciones públicas, desde luego tienen todavía mucha tarea que hacer. Por eso cuando comparamos tiempos de acceso hay que compararlo también con respecto a qué poblaciones estamos hablando. ¿Y la eficacia publicitaria en Internet, entonces, cómo podemos, para los anunciantes, cómo podemos valorarlo después de este estudio? ¿Cuál es vuestra conclusión? De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Es la pregunta que tienen. No es un estudio de evaluación de eficacia, no, es un estudio de perfiles, decíais en una... actitudes, ¿no?, frente a esto. Entonces, lo que nos dicen, pues lo que quiere todo el mundo. Que les molesta un poco menos, es lo que entendí. Gratis y sin publicidad. Eso es lo que digo. Pero la publicidad no está en ese primer nivel que estaba el año pasado y lo que sí van percibiendo es que se incrementa la publicidad en Internet. Lógico, cada vez también se incrementa la inversión publicitaria en Internet. No es un estudio para ver retornos de esa publicidad, no. Ni la metodología apropiada. Esto es autoadministrado. Sí, quería saber, me ha sorprendido que digáis que ha bajado este año la contestación por parte de mujeres. ¿Por qué? Luego, ¿qué porcentaje de estas 36.000 respuestas son femeninas? El por qué no tiene explicación, es autoadministrado y es lo que recibimos. Es decir, tampoco es que haya bajado tanto, estamos hablando de 3-4 puntos en un entorno que pues mira, para que veas, 68% eran hombres, 32% mujeres. El año pasado eran 66, 66, 34. O sea, son 4 puntos la diferencia, más o menos. Que no es que sea tan significativa, el por qué no lo sabemos, es autoadministrado, es lo que recibimos. No, sí os cuento una cosa, tenemos, haremos gestiones. Nos gustaría también extender esta encuesta a las redes sociales, es decir, introducirlas también, por lo menos en aquellas más extendidas. Sabéis que por otros estudios se ha comprobado que hay una gran participación de mujeres en las redes sociales. Entonces, nosotros no hemos introducido banners en redes sociales. Hemos tenido 385 sitios de colaboración donde se ha colocado el banner, pero no son redes sociales ninguna. O sea, el año que viene se ve si Vamos a hacer gestiones y a ver si es posible. También con esto como con todo. Si solamente lo pones en Facebook, pues Facebook, en vez de un 70% de menciones, que esto sí que es mucho más aleatorio porque no estaba en ninguna red social, pues podría ser un 90%. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa lectura. Esta es más limpia. ¿Hay una variación de los sitios colaboradores respecto al año pasado? Hay bastante más sitios colaboradores. Creo que el año pasado nos llegaban a 300, 250 por ahí. Este año son 385.
Y bueno, este año en concreto ha habido incluso algunos colaboradores que lo que han hecho es, estos colaboradores, algunos disponen de boletines electrónicos que envían a sus clientes, usuarios, y ahí han metido también el banner para la colaboración. Estamos muy contentos, la verdad que vamos, 385 webs, que os podéis imaginar, están las principales del país en medios, en anunciante, es importante. No obstante, en la documentación tenéis también el listado total de los 385 webs. Muy bien. Si no hay más preguntas, Muchas gracias.